¿Qué tan tóxico es lo tóxico? Hola amigos invisibles. Soy Logo y deseo compartir con ustedes los pasos lógicos que podemos hacer si tenemos una enfermedad importante y cómo enfrentarla sin dejar de atender los tratamientos y recomendaciones de sus doctores. Quisiera hablar de lo tóxico ya que por todos lados en la red hay muchísima información. A veces uno no sabe ni qué hacer, toma esto, no tomes aquello, tal vitamina, un mineral esencial, luego no lo hagas, luego si lo hagas, no dejes de hacerlo, es como para volverse loco. Antes de recomendar cualquier cosa quisiera hablarles del concepto. ¿Qué realmente puede ser tóxico? Para definir eso yo creo que lo tóxico puede ser todo y a la vez nada. A lo que me refiero, es un tema de cantidad, es un tema de lugar, es un tema de tiempo o exposición. Ejemplo, el agua es muy buena pero no nos gustaría morir ahogados. El aire contiene oxígeno, pero no pudiéramos respirar oxígeno puro. Creo que de eso se trata, todo en su momento, en su concentración o potencia y en su lugar puede ser tanto bueno como malo. Existen muchísimas variables en este mundo para tomar en cuenta. Y no podemos volvernos locos con el absolutismo tóxico, tenemos que ser también pragmáticos y tratar de tomarlo mejor. Pensemos muy bien en el balance, usemos el sentido común, así podremos cuidarnos mucho mejor. Existen contaminantes en todas partes y tenemos que estar atentos. Pero no podemos ser puristas, es imposible separar todo posible contaminante con nuestro ser, vivimos en un mundo de modernidad y de muchos cambios, no podemos controlar esa inmensidad al 100%. Muchos plásticos emiten sustancias que por más digan que están aprobadas para contener o manejar alimentos, sabemos que desprenden químicos que nos hacen daño, la dosis es muy baja, pero es parte de una suma de un todo que nos afecta negativamente. El uso continuado de utensilios y envases plásticos en la cocina, sumado al desgaste y constante uso, hace que estos suelten partículas o microplásticos que podemos ingerir. Y una vez dentro del organismo son muy difíciles de expulsar. Entender la cadena de donde pueden venir ciertas sustancias negativas para la salud. Existen granjas de ganado que come exclusivamente alimentos concentrados o alimentos artificiales que en su mayoría están elaborados con cereales exclusivamente. Dichos cereales tienen lectinas, por lo tanto, cuando comemos la carne de esos animales que no son de pastoreo suelen tener una carga de lectinas. La lectina es una proteína que no se transforma y destruye dentro del sistema digestivo del animal. Por eso al pasar a su sangre y sistema, de ese modo va a ser ingerida por nosotros al final de la cadena. Las lectinas y el gluten son proteínas que nos deterioran la integridad de las barreras del intestino, haciendo a este permeable. Esto generalmente sucede de forma recurrente, poco a poco, y abre las puertas a muchos problemas que afectarán nuestro metabolismo. En el capítulo del trigo aclararemos más detalles. Sabemos que el mar está contaminado, pero nos gusta comer el pescado. La recomendación para comer y estar más tranquilos con el tema de metales pesados y otros químicos industriales es evitar lo más posible o de forma recurrente el comer peces que hayan vivido mucho tiempo en el mar, como el atún, pez vela, etc. ¿Qué pasa con el atún? Muy fácil. Por tener una vida tan larga se carga en el tiempo de metales pesados y otras sustancias, eso sin contar los microplásticos que están en el agua pululando y que también nos dañan el sistema metabólico. ¿Podemos evitarlo? No creo, no es práctico. Pero podemos moderar su uso y buscar variedad. Los peces que viven poco, como la sardina, están muchas veces menos expuestos a los contaminantes. Por lo tanto, es mejor consumir animales que estén menos tiempo expuestos a esas sustancias. Muchas plantas para ser cosechados se les rocía herbicidas como el glifosato. Algunos productores de cereales usan esa técnica. Estas sustancias herbicidas están diseñadas para destruir las bacterias que necesitan las plantas para poder nutrirse y lograr absorber los nutrientes en sus raíces. Por ende, al consumir dicho alimento, sus propiedades antibacteriales o antibióticas nos van a deteriorar la flora intestinal, y para procesar y digerir los alimentos correctamente es de principal importancia cuidar la flora bacteriana del intestino. La flora intestinal forma parte importante de nuestro sistema inmune.
Nosotros a veces enfermamos y necesitamos tomar algún antibiótico. Tenemos que saber que el antibiótico también destruye la flora bacteriana del intestino. Por un lado nos ayuda y por el otro lado nos hace daño, un daño que dependerá de nuestra integridad intestinal para resistir su impacto negativo. Su uso prolongado o muy frecuente produce por lo general un deterioro en la flora intestinal, abriendo el camino a enfermedades crónicas y degenerativas derivadas de una pérdida grande de la flora bacteriana. La mejor manera de estar sano es saber cómo funciona el cuerpo. Debemos buscar un equilibrio y tratar de escoger los alimentos con menos potencial de contener disruptores del sistema metabólico. Un disruptor no es más que una sustancia que disminuye o interrumpe un proceso orgánico. Un ejemplo extremo sería el envenenamiento por cianuro, que inhibe la respiración celular, o muerte por anoxia celular o falta de oxígeno. Los utensilios de cocina de aluminio son un verdadero problema, ya que nos hace daño a largo plazo la ingesta del óxido de aluminio. Las personas piensan equivocadamente que el aluminio no oxida. Por el contrario, el óxido de aluminio aparece casi de inmediato al contacto con el oxígeno. Es una capa muy delgada que no vemos a simple vista. Esta capa cristalina de óxido que protege al aluminio del ambiente por sus cristales resistentes a la abrasión. Exponer el aluminio a alimentos con algún grado de acidez, cocinando tomates, cítricos, etc., así disolvemos el óxido con el alimento, el cual ahora podrá ser ingerido. Esto nos envenena lentamente al absorber en esas cantidades del óxido de aluminio. Es un proceso lento pero seguro. Sabemos bien los daños neurológicos, entre otros, causados por el aluminio en el organismo. Para evitar la ingesta de aluminio en una sartén, podemos curar la superficie con aceite para aislar el metal de los alimentos y evitar o minimizar el problema. Nuestro equilibrio depende de no ser fanáticos. Tenemos que ser flexibles y adaptativos, comer variedad de cosas y ayudarnos de tanto en tanto con complementos alimenticios. Existen muchas fuentes de disrupción metabólicos o contaminantes. La lista es extremadamente larga, por lo tanto me refiero a muchos notorios y otros con piel de cordero. No quiero entrar en temas de la contaminación del aire o las aguas o la tierra, discúlpenme por eso. Por otro lado, si nuestro organismo está más fuerte en todos sus niveles, podremos tolerar mejor los factores de contaminación o disrupción. Todo esto lo digo por esa gran torre de Babel de muchos mensajes cruzados que conseguimos en la red y no sabemos muchas veces qué hacer. La idea es ser pragmático en general, pero si una enfermedad nos llega, creo que es mejor estar en un ambiente de armonía, libre lo más que podamos del caos, para empezar nuestra recuperación de forma más óptima. Amigos, recuerden que les estoy contando mis experiencias, así que pregúntenle a su médico o especialista de confianza. Es su decisión dar los pasos para avanzar. Si te gustó el video y quieres ayudar a difundir esta información, recuerda hacer clic en la campana y suscribirte para recibir más información como esta. Recuerda que paso a paso podemos mejorar, lo peor es no hacer nada. Amigos invisibles, nos vemos en el espejo.